Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Carol Urrego. En la tarde de hoy me acompaña José. Él es experto en el área tributaria y contable en los Estados Unidos. Ellos tienen 15 años en el mercado inmobiliario, asesorando a clientes extranjeros para establecer su compañía dentro de los Estados Unidos. Bienvenido, José, un placer tenerte. Gracias, Carol, gracias. Un placer estar aquí acompañándote en este webinar. Muy agradecido contigo. Espero que nos pueda servir de mucha información para todos. Claro que sí, José. Mira, la principal pregunta y con la que entran la mayoría de los clientes que ya tomaron la decisión de hacer una inversión inmobiliaria dentro de los Estados Unidos es, ¿lo hago bajo mi nombre o bajo una compañía? Porque siempre está en el aire esa duda y siempre tienen la idea de que generalmente es mejor hacerlo bajo una compañía. Sí, claro, esa pregunta, esa duda ocurre mucho. Te cuento de muchas personas, no solo de Latinoamérica, de muchos países, inclusive de Europa, donde eh, quizás uno por creencia o por costumbre, uno piensa que a veces es mejor tener las propiedades bajo el nombre de cada quien a nivel individual. Y en el caso acá de Estados Unidos, cuando se trata de propiedades de inversión, no necesariamente es el mejor caso tenerlo bajo el nombre de uno como persona. Lo que más se recomienda, por muchos motivos que vamos a entrar en detalles dentro de poco, es que esta propiedad de inversión se compre bajo una compañía sea una LLC o una Corp, lo cual ahí les voy a explicar un poquito los detalles de cada una de ellas. Pero sí, definitivamente el comprar la propiedad bajo una empresa es lo más recomendable por muchos motivos. Perfecto, José. Entonces vamos a empezar nuestra presentación y paso a paso tú nos vas a estar explicando las preguntas o las ideas que tenemos como dudas cuando vamos a empezar con esta compañía que tú nos recomiendas. ¿Cómo Claro. registrar una empresa como extranjero? Ok, claro, esto es un proceso que es relativamente sencillo y, y se tarda poco tiempo. Lo digo de esa manera porque en comparación a muchos países nuestros, es un proceso, el registrar una empresa es un proceso que se tarda bastante tiempo, un poco burocrático, lleva hasta meses en algunos casos. Acá en Estados Unidos es un proceso muy ágil, y adicionalmente los extranjeros lo pueden hacer de manera remota. Es decir, ellos no tienen por qué estar presentes acá físicamente para lo que es el proceso de registrar esta empresa, ¿no? Acá en Estados Unidos. Entonces, es un proceso del cual los requisitos no son muy complejos y además un tiempo, se hace un tiempo muy corto. Estamos hablando de aproximadamente entre una semana a 2 semanas máximo para que quede todo ya debidamente registrado ante los entes estatales como federales, que vendría siendo a nivel nacional. Buenísimo, José. Y en el caso de que una persona decida y empiece a hacer este proceso de hacer la compañía, simplemente es contactarte contigo por medio mío y empezar todo este proceso. La documentación es relativamente fácil y no tiene necesidad como para confirmar lo que la idea que acabas de dejar. No hay necesidad de viajar hasta los Estados Unidos, simplemente desde su país hace todo el proceso en compañía contigo. Es correcto, sí, es un proceso que se puede hacer totalmente de manera remota. Buenísimo. Normalmente mis clientes me dicen, bueno, ¿y qué requisitos son? ¿Qué costos? Más o menos cuánto tiempo. Ya tú nos aclaraste que de 1 a 2 semanas, pero en requisitos y costos, ¿cuál sería, por ejemplo, el documento con el que se iniciaría este proceso o cómo sería esta documentación que se requiere? Sí, claro, a nivel de requisitos, los requisitos a nivel de documentos de esas personas o de esa persona que piensa registrar la empresa, necesitamos un documento, preferimos pasaporte, el cual uno puede de alguna manera usar en cualquier parte. Entonces, un pasaporte que esté vigente es el primer requisito.
El otro es, estas personas nos tendrían que dar opciones de nombre de esta compañía que quieren crear. No necesariamente tiene que ser el nombre exacto. A veces ocurre que tienen una palabra que quieren usar, unas iniciales, algo, y nosotros los ayudamos a que puedan encontrar el nombre que más les parezca para lo que ellos estén pensando hacer y lógicamente ver la disponibilidad de estos nombres acá en el ente regulador para el registro de las empresas. También van a necesitar lógicamente un email, un teléfono, puede ser el teléfono de ellos allá. Eh, si son más de un socio, en ese caso tendrían que darnos el porcentaje accionario de cada una de estas personas, qué porcentaje va a tener cada uno. También vamos a necesitar vamos a decir, como la responsabilidad de cada persona. Muchas veces dentro de los documentos que damos está el que se llama el Operating Agreement, que es básicamente un documento societario donde se estipula, además del nombre, dirección, porcentajes, cuál es la capacidad legal de cada persona ante esa empresa que se está registrando, ¿no? Eh, Claro. y por último, esta persona o estas personas van a necesitar una dirección acá en Estados Unidos, la cual en caso que estas no la tengan, podemos ofrecer ese servicio a nivel anual, el servicio de domiciliado de la empresa, tanto fiscal como legal, para que puedan usarlo a nivel bancario o a nivel fiscal también. En definición, ustedes ofrecen el servicio de la asesoría, de encontrar un nombre que esté disponible, porque a veces da la casualidad que el nombre que elige el cliente ya está ocupado por alguien que lo usó para su compañía. Y en el caso de una dirección, ustedes también brindan la opción de rentar una dirección anual en Estados Unidos, que es un servicio que se hace normalmente, y con esa dirección fundar la compañía. Más o menos Correcto. es eso. Sí, Ok. es así, ¿Y es el así. costo cuál sería, José? ¿Qué costo tiene hacer este proceso más o menos El costo para del abrir la compañía? registro de las compañías, el costo completo está alrededor de los $800. Ok. 800, eso sin incluir el servicio de la dirección en caso que no lo necesiten. Este servicio o este costo incluye, además de todos los documentos de registro que conlleva a esa empresa a tener, nosotros también prestamos un asesoramiento a cada cliente sobre, una vez que tengan estas empresas, qué deberían hacer, cómo hacer una factura, si necesitan abrir una cuenta, que también eso va a ser necesario que abran una cuenta bancaria, eh, qué pueden deducir, qué no pueden deducir. En fin, le damos un asesoramiento general acerca de cómo operar esta empresa para que esté al día fiscalmente, ¿no? Entonces, eso es básicamente parte del servicio que nosotros damos con el costo de registro de las empresas. Sea, además del registro, es como una asesoría de cómo hacer las cosas bien y algo que yo les Sí, recomiendo a mis clientes es que no escatimen en este tipo de servicios porque en realidad hacer las cosas bien desde el principio nos sí, puede evitar muchos gastos y costos adicionales. Entonces, es correcto. muy importante estar muy bien asesorado desde el principio con un buen agente inmobiliario, una buena asesora, Sí, una buena asesoría inmobiliaria y sí, adicional una buena asesoría por tu parte para hacer las cosas bien y evitar costos mucho más altos en el futuro. También me sí. preguntan más o menos qué porcentajes de impuestos se pagan. Esto es una duda que también tienen porque normalmente visualizamos Estados Unidos como un país que son caros los impuestos y ellos quieren saber más o menos cómo es el porcentaje de estos impuestos. Claro, sí, eso eh, eh, muchas personas tienen la imagen de los impuestos acá que son más altos y de hecho es todo lo contrario, porque cuando comparamos con muchos países, Estados Unidos ahorita se encuentra con uno de los porcentajes más bajos a nivel impositivo, especialmente para las La Florida. empresas. Sí, Florida y a nivel federal.
a nivel Ok, en cualquier parte donde se ubique, porque a partir del 2015, cuando hubo la reforma tributaria, los impuestos estaban a un 35% y bajaron a un 21% sobre las ganancias líquidas, y es un cambio drástico, lo cual sí es mucho más bajo a muchos países. Quizás acá como el tema de los impuestos es un tema que se maneja más, se habla más al respecto. Muchas personas hablan del tío Sam, ujú, que si Al Capone, que si el otro, en fin. Entonces, en los países de uno muchas veces, bueno, la persona le dice al contador, bueno, mira, yo quiero pagar tanto este año, el otro año no, el otro sí. Es como que muy abierto eso. Acá es un poco distinto, ¿no? claro, Entonces, pero bueno, en respuesta a esa pregunta, el, el, el- a nivel de empresas hay dos tipos de empresas o dos tipos de tributaciones. En el caso de las corporaciones, ellas pagan un impuesto del 21% ok, sobre las ganancias. ok, Eso es a nivel federal. Y después acá en Florida tienen un pago, están exentos los primeros $50,000 de ganancias, y encima de ese valor pagan un 5,5% adicional de las ganancias entonces ok, sigue estando bajo un monto relativamente razonable y bajo. Eso es a nivel corporativo. A nivel de LLCs o de las LLC, que es el otro tipo de empresas que se mencionan bastante, que son las Limited Liability Companies. Estas son sociedades o compañías donde la empresa no paga impuestos como empresa, sino que las ganancias o los impuestos de las ganancias que ellas tengan anualmente la pagan los socios en su declaración personal. Es decir, estos socios tienen que hacer una declaración personal acá en Estados Unidos como extranjeros o los locales, lógicamente, y declarar esas ganancias de las LLCs dentro de su declaración personal. Ahí claro, la tasa puede variar entre un 10% a un 37% según el valor que tenga de ganancia ese grupo familiar o esa persona. Es una ok, tabla progresiva que yo te puedo hacer llegar, está disponible en muchos lugares y bueno, como te digo, va desde el 10 hasta el 37% según las ganancias. perfecto, José. Entonces, Sí, en este caso, para dejar el panorama definido, es como en realidad no es tan alto como lo visualizamos, no es tan altos los impuestos y vuelvo y lo aclaro, haciendo un buen proceso se pueden también a veces descartar del proceso contable y hacer una buena inversión tratando como de conservar la buena rentabilidad aún pagando los impuestos. Obviamente que correcto. no son negociación en Estados Unidos. ¿Cuáles son los deducibles? Los deducibles de impuestos, ¿qué se puede hacer en ese caso? Ok, a ver, ahí a nivel de los gastos que se pueden deducir, a mí me gusta dividirlos en dos grupos muy grandes. Los gastos deducibles de manera directa e indirecta. Los gastos de manera directa son todos aquellos gastos que están relacionados directamente, valga la redundancia, con el tener esta propiedad. Vamos a usar el ejemplo de una compañía que tenga una propiedad. Todos los gastos asociados, por ejemplo, si esta propiedad que tiene la compañía está rentada, va a tener un ingreso por renta, y a partir de ahí también va a tener unos gastos asociados como el pago de condominio, tiene que pagar impuestos anuales, tiene que también pagar seguros, cualquier otro gasto que esté relacionado directamente con el hecho de tener esa propiedad. Si hay que repararla, hay que hacer una remodelación, si dentro del contrato de arrendamiento el arrendatario va a pagar la luz o el internet, en fin. Esos serían los gastos que están relacionados de manera directa. Y de manera indirecta tenemos todos aquellos que de alguna manera son necesarios para que ese negocio se lleve a cabo, como por ejemplo, personas que tienen que viajar para acá, los boletos aéreos para ellos venir son deducibles también.
si necesitan rentar un vehículo o moverse en algún tipo de aplicación como Lyft o Uber para ellos mientras ellos están acá, ya sea para la compra de la propiedad o revisarla. Todos esos gastos que de alguna manera tienen que incurrir esas personas para que esa propiedad esté activa y esté de alguna manera siendo operativa, también son deducibles. Entonces, todo eso, todos esos gastos se pueden considerar de manera eh, abierta, sin ningún tipo, a veces las personas dicen, pero sí, puedo deducir si tengo que comprar, por ejemplo, a veces tienen que comprar a lo mejor un iPad porque quieren tener su equipo para ellos tener su control de todo, o si necesitan quedarse en un hotel para venir a algún tipo de remodelación a las propiedades. Todos esos gastos que conlleva ellos hacer eso se pueden deducir de la renta que genere el inmueble. Buenísimo, buenísimo. Sí, Eso es una pregunta que me hacen bastante porque es muy fácil también llevar un orden de estos gastos y al mismo tiempo aprovechar como para visitar la propiedad, ir a la Florida y mirar cómo está funcionando y hospedarse y tener sus gastos normales que acarrea un viaje y deducirlos de los impuestos perfectamente. sí, Vamos sí. entonces a mirar la ley FIRPTA, Ah, que FIRPTA. también me encanta el tema porque es algo que normalmente la gente no tiene en cuenta y es algo muy importante al momento de comprar una propiedad de inversión en los Estados Unidos. Explícanos un poco más de qué se trata esta ley. Sí, claro, claro. FIRPTA en realidad, bueno, es un impuesto que aplica para las personas extranjeras o empresas establecidas como partnerships. Ahorita les explico un poquito de lo del partnership, que piensan que están en proceso de la venta de una propiedad acá en Estados Unidos. Es un impuesto que básicamente lo están haciendo ya desde hace muchos años para acá, al momento, las compañías de títulos, al momento de la venta. Es una retención que tiene como finalidad de que esa persona extranjera o esa persona extranjera con una compañía pueda de alguna manera le puedan retener una posible ganancia en esta venta y que posteriormente pueda el año siguiente hacer una declaración de impuestos para decir, oye, mi ganancia fue de X valor y eh, la diferencia debería ser retornada. Este FIRPTA es de un 15% del valor de venta. O sea, es un valor bien alto, o sea, bien. Normalmente los porcentajes de impuestos se aplican sobre ganancias, pero este en particular se aplica sobre el valor de venta. Ujú. Entonces, entramos con un tema donde nosotros personalmente nos hemos dedicado bastante a educar a nuestros clientes que tienen propiedades como extranjeros a nombre personal, a que puedan pasar o antes, en caso de que ya las tengan, pero en caso de que tengan pensado comprarlas, de que lo hagan a través de una empresa para evitar este impuesto, que Exacto. no, no es que no se regrese, pero es un proceso poco largo, burocrático, habría que esperar un año en muchos casos y uno prefiere tener ese dinero del lado de uno y no del otro lado, ¿no? Para Claro. poder usarlo en inversiones, en distintas maneras. Entonces, sí, es un impuesto que es un poquito fuerte y últimamente se ha hecho cada vez más difícil a nivel de hay que escribir más cartas, hay que llamar más para que ese reembolso se pueda hacer. Pero entonces una de las maneras para aclarar de evitar este tipo de inconvenientes es empezar desde el momento de la compra de la propiedad, haciéndolo por medio de una compañía, para Sí, evitar totalmente. este impuesto. No es evadirlo, sino evitarlo, porque se puede de una buena manera hacer el proceso por medio de una compañía para que esto no sea más factible al momento. Esto es importante aclarar que este impuesto se genera al momento de vender esa propiedad que estás comprando, pero desde el principio de la compra se debe tener en cuenta para que si en algún momento se toma la decisión de vender esa propiedad, ya estén organizados
con la ley FIRTA. Sí, totalmente, claro, porque hay casos, por ejemplo, de personas que ya tienen su propiedad a nombre personal y deciden venderla y quieren hacer el cambio en el mismo momento Ujú. o semanas antes de la venta y las compañías de títulos no les gusta eso. Se dan cuenta Claro, que solamente se hizo ese cambio para evitar este impuesto y algunas imagínate. veces les hacen la retención. Entonces, es algo que si se planifica con tiempo no debería ser ningún tipo de dolor de cabeza para nadie porque va a quedar de una manera ya lista para que no se venda la ganancia de esa venta. Tenemos todos que sea ganancia se vaya totalmente al vendedor y no haya ningún tipo de retención. Claro, a mí me gusta aclararlo porque me he encontrado con casos de clientes que quieren vender su propiedad de inversión y ni siquiera en el momento del proceso de compra se les explicó sobre esto y no tenían ni idea que esto iba a ser así. Entonces, muchas veces hasta prefieren no vender más bien la propiedad porque no, es una manera de perder dinero para ellos. Sí, Pero, como lo indico, ahí es donde viene la importancia de una buena asesoría desde el principio. Vamos sí, entonces a la última lámina. Bueno, ya es agradeciendo porque en general se dio una información bien resumida, pero vamos a resolver las dudas que tenemos. Dice, ¿cuál es el costo de mantenimiento, incluido temas contables, tributarios y la dirección que se requiere? La dirección es anual, sí. La es dirección anual es un servicio que tiene un costo de $550 al año. al año. Este servicio cubre tanto la, la dirección para usos a efectos a fines legales como para fines bancarios. O sea, pueden utilizar esa misma dirección ante el banco donde vayan a abrir la cuenta para que cuando el banco envíe las tarjetas, cheques, lo que se necesite enviar, llegue a esta dirección. Y Ok. por la parte legal, cualquier tipo de notificación estatal o federal que ese cliente vaya a recibir, nosotros la recibimos y se la hacemos llegar a ellos. Perfecto. Y en el Sí. tema, el costo de mantenimiento en temas contables y tributarios, ¿cuál sería la respuesta, José? Ok, a nivel acá en Florida, anualmente, las declaraciones de impuestos, bueno, tienen un costo que puede variar según la actividad que tenga, que tanta actividad tenga esa compañía que tengamos que contabilizar para posteriormente hacer las declaraciones de impuestos. Ujú. Pero a nivel para darte un número aproximado del costo de estas declaraciones de impuestos, pueden oscilar en el orden de los 550 a $750 al año. Es lo Al que año. normalmente vemos. Después, ante el Estado, a nivel de registro, las compañías tienen que mantener este registro activo y pagar un valor anual fijo que es solamente para que ellas se mantengan en estatus activo y eso es una gestión que hacemos. Tiene un costo de $350 al año eh, a- a- para que estas se mantengan activas, ¿no? O sea que estamos hablando de un costo en todo este, en general, de $1.300 anuales aproximadamente. Incluyendo la dirección, sí, puede Ok, estar en ese orden, sí. ok, perfecto. Hay personas que Acá, cuentan con dirección, sea de alguna persona muy allegada, como un familiar de confianza o alguna persona muy de confianza que pueda recibir y esté informada que la compañía va a estar registrada bajo esa dirección, entonces, bueno, no lo tendrían, pero de lo contrario, es más o menos el valor de los costos anuales para la empresa. a mí personalmente me acaba de surgir una duda y en el caso de que sea una dirección de un familiar o alguien muy allegado, ¿puede ser alguien por fuera de la Florida o tiene que ser dentro del estado donde se compre la propiedad? Tiene, ok, esa es una buena pregunta, porque lo que pasa es cuando uno usa la dirección de otro estado o cuando uno hace la declaración de impuestos, la dirección que uno use, una declaración se va a ir al federal, que es
para todos los estados. Y si, dependiendo de la dirección que usen, eh, en ese estado también se va a preparar una declaración de impuestos donde hay estados donde las tasas son un poco más altas, Ok, que Florida es una de las más bajas, y entonces ya de esa manera se pueden evitar ese costo adicional por simplemente usar una dirección de otro estado donde pueden ser muy altas las tasas fiscales por quizás evitar o no pagar un valor de domicilio acá en Florida, ok. relativamente uno de los más bajos. Claro, o sea que es recomendable siempre una dirección dentro de la misma Florida para poder no Sí, entrar en costos adicionales, en sí, impuestos más elevados de otros estados, que sí, definitivamente los hay. claro. Dice, al tener un... Adicionalmente, Sí, cuéntame. perdón, adicionalmente, que si la propiedad se va a comprar acá en Florida, Ujú, ayuda mucho más por distintos temas. A veces al momento en el cierre, cuando las casas de títulos están revisando los documentos de la empresa, si está en el mismo estado donde está la propiedad, ayuda bastante a agilizar el proceso. Entonces, claro. bancariamente también, en fin. Se recomienda que esté bajo la dirección, bajo el mismo estado donde se va a encontrar esta propiedad. Perfecto. Dice, al tener una LLC, también puedo abrir una cuenta en los Estados Unidos de manera remota, una cuenta bancaria. Sí, sí hay varios bancos pequeños que funcionan de manera online, solamente, de hecho ellos no tienen sucursales físicas como los bancos grandes. Se pueden abrir cuentas, son cuentas quizás yo las trataría de una manera temporal, porque a veces los servicios no son los mismos Claro. de un banco de primer piso, ¿no? Que tenga ya sucursales, que tenga un telecajero donde puedan sacar dinero si les hace falta, depositar un cheque, en fin. Pero sí, sí hay varios bancos que se pueden abrir de manera remota las cuentas bancarias. Con mucho gusto te Listo. las puedo pasar para que las Para compartas ahí tenerlo. Ujú. sí, en tus redes y en tu página. Perfecto, José. Y la última pregunta que dice, la LLC se puede usar para diferentes giros de negocio. Por ejemplo, compra y arrendamiento de inmuebles, compra, alquiler y exportación de maquinaria de construcción, como otros fines eh, diferentes al arrendamiento de la misma propiedad, o tiene que ser específicamente para la propiedad. A ver, a mí me gusta mucho, eso es un tema que es relativo, entre distintos contadores tenemos distintas opiniones. A mí me gusta de tratar si las actividades van a ser muy distintas, a veces me gusta que queden de manera independiente, de manera separada, por todo lo que referente a, en caso de si llega a pasar algo, por ejemplo, a nivel operativo, una compañía o una operación que va a ser de importación y exportación, si llega a haber algún tipo de contrato, algún tipo de incumplimiento, si hay una propiedad bajo esa misma empresa, a nivel de litigio, esa propiedad queda en riesgo para una posible demanda y lo menos que queremos es arriesgar un activo de esa índole por algún tipo de negocio que muy bien conocemos que los negocios son un poco volátiles a veces, ¿no? No, Claro. es muy distinto a... Entonces, yo generalmente recomiendo a mantenerlos de manera separada. No quiero decir con esto que no se pueda. Ahí tenemos muchos clientes. En esos casos sí tiene sentido donde ellos tienen una operación de cualquier índole y compran un warehouse o un galpón para ellos operar ahí. Lógicamente ahí es distinto. O bajo la misma empresa compran una propiedad que va a estar de alguna manera, la usan para los empleados, para que cuando viajen puedan quedarse ahí, en fin. Si hay algún tipo de relación con la empresa operativa, sí, no hay ningún problema, pero si son muy distintos los rubros, las actividades de ambas, de esas dos actividades, yo generalmente prefiero que sea empresas distintas, independientes. Perfecto.
Entonces dice la última pregunta nuevamente, si abro una LLC puede usarla para hacer negocio a nivel de todo Estados Unidos, por ejemplo, comprar maquinarias en Texas y exportarlos a América Latina. Sí, sí, totalmente. Las empresas acá, ellas tienen la habilidad de poder operar de manera limitada. Ahorita explico un poquito de eso en otros estados. No hay ningún inconveniente en que puedan comprar equipos, puedan importar maquinaria o exportarla. Quizás donde se puede limitar un poco es si llegan a querer tener un establecimiento físico en ese estado. Ahí sí el estado generalmente requiere a que esa empresa de otro estado se domicilie o se registre para que pueda tener un establecimiento físico, o a veces si quiere tener empleados en ese otro estado, también hay que hacer un proceso que para que puedan esa empresa, vamos a suponer de Florida, tener empleados en Texas, por darte un ejemplo. Pero a nivel operativo, sí, puede tener clientes en otros estados sin ningún problema, puede facturar o ser facturado de otras de otras empresas de otros estados. Ahí no hay limitante con eso. Perfecto. ¿Es necesario abrir una compañía para la compra de cada propiedad o bajo la misma se puede adquirir varias propiedades? Esa es una buena pregunta. También es algo que varía según cada opinión, es muy particular. En el caso nuestro, a ver, tenemos ya 15 años en el mercado y muchos clientes nuestros tienen real estate. Idealmente, tú quisieras tener una propiedad, una compañía o una propiedad por compañía. Esa sería la teoría, ¿no? Para de alguna manera separar el riesgo de cada una empresa, de cada una con la otra en caso de que llegue a ocurrir cualquier tipo de incidente para efectos legales. Claro, Sobre la práctica cambia un poco. A veces yo pienso que especialmente si las propiedades no son de un valor muy alto, ellas se recomienda que tengan algún seguro y de ok, alguna manera yo puedo decir que pudiese haber unas dos, tres propiedades por compañía. Yo no creo que haya mucho inconveniente en eso. Y también eso ayuda a que cuando están juntas en una misma empresa, a veces ocurre donde una propiedad te genera muy buen rendimiento, muy buena rentabilidad, y quizás la otra no. Entonces, de alguna manera, una compensa la otra y de alguna manera se balancean. Entonces, eso también ayuda. Y a nivel operatorio es mucho más sencillo porque es una exacto. declaración de impuestos menos que hay que hacer, una renovación que hay que hacer menos, en fin, todos los servicios que conlleva tener una empresa se pueden resumir en una sola empresa con dos o tres propiedades. Más de tres propiedades, yo a veces digo, sí, mejor No registrarse es a otra recomendable. compañía y ya entonces irlas separando de esa manera. Eso, una vez más, no es una ley, no hay nada. Tú puedes tener en una empresa, puedes tener 100 propiedades, no hay límite. O puedes Ujú. tener una propiedad por empresa. Es simplemente a nivel durante los años lo que hemos visto que les ha funcionado bastante a nuestros clientes. Perfecto, José. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este webinar. Acá está mi código para que escaneen si están interesados en más información, si quieren empezar a invertir en los Estados Unidos. Saben que la mejor manera es siempre en medio de una buena asesoría. Yo con mucho gusto les ayudo con todo este proceso en compañía de José, que es mi compañero para este tipo de procedimientos. Y lo más importante siempre es hacer una buena inversión desde el principio, con todos los requerimientos, todo lo que se necesita para hacer un buen proceso de inversión. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos nuevamente en nuestro próximo webinar y una feliz tarde. Gracias, José, por acompañarnos. Gracias, Caro. Gracias por la invitación. Muy agradecido. Estamos aquí para apoyarte a ti y a cualquiera de tus clientes. Ya lo sabes. Cuando necesiten, ya tienen nuestra información y bueno, estamos acá para apoyarnos mutuamente. Muchas gracias. Feliz tarde.
Gracias, igualmente.